Hola, hola, familia de chismosos y amantes del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo, todo. Porque hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío, va a dar que hablar. Prepárense para agarrar sus palomitas, su café, o lo que tengan a mano, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Nuestra pareja favorita. Bueno, expareja, pero pareja al fin y al cabo, que siempre nos tiene al borde del asiento. En este vídeo vamos a analizar un momento que ha estado circulando por todas las redes sociales y que ha desatado una verdadera locura, la reacción de Hande Erçel a una supuesta sorpresa de Kerem Bürsin. Las comillas son importantes, ya lo verán. Vamos a desmenuzar este momentazo, a analizar cada gesto, cada mirada, cada posible significado oculto detrás de esta interacción. Porque ya saben cómo somos nosotros, no nos conformamos con lo superficial, queremos ir al fondo del asunto. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente les gusta el drama del bueno, claro, este es su vídeo. Prepárense para teorías, especulaciones y sobre todo, muchísimas risas. Porque, seamos honestos, a veces estos culebrones de la vida real son más entretenidos que cualquier serie de televisión. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traemos lo último del mundo del espectáculo turco con mucho humor, análisis y sobre todo, mucho cariño. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a chismosear. Bien, vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos compete. Para entender bien este incidente es crucial tener en cuenta el contexto. Como todos sabemos, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y su romance, que floreció en el set de la exitosa serie Senkalkam Love is in the Air, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces terminan, y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Sin embargo, como saben, es casi imposible escapar del radar mediático cuando eres una figura pública de su calibre. Cada movimiento que hacen, cada declaración que dan, es analizado al detalle y genera un sinfín de especulaciones. Y es precisamente en este contexto que surge este vídeo que ha desatado toda la polémica. En él vemos a Hande Erçel en un evento público, luciendo radiante y sonriente. De repente se escucha una voz fuera de cámara, presuntamente la de Kerem Bürsin, que dice algo que no se distingue claramente. La cámara enfoca entonces la reacción de Hande, y es ahí donde comienza el debate. ¿Qué dice la voz? Algunos aseguran que se trata de un comentario halagador, quizás un cumplido sobre su apariencia o su trabajo. Otros, más maliciosos, creen que se trata de una broma o un comentario sarcástico. La verdad es que sin una confirmación oficial, todo son especulaciones. Pero lo que sí es innegable es la reacción de Hande. Su rostro, que segundos antes irradiaba alegría, se transforma en una expresión de sorpresa, desconcierto y algunos dirían, incluso incomodidad. Sus ojos se abren ligeramente, sus labios se entreabren y su cuerpo se tensa por un instante. Dura apenas un segundo, pero es suficiente para que los fans más observadores capturen el momento y lo viralicen en las redes sociales. Ahora bien, ¿cómo interpretamos esta reacción? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque cada uno tiene su propia teoría. Algunos creen que Hande se sorprendió genuinamente al escuchar la voz de Kerem, quizás porque no esperaba su presencia en el evento o porque no se sentía preparada para un encuentro público con él. Otros piensan que su reacción fue más teatral, quizás consciente de que estaba siendo grabada y que cualquier gesto sería analizado al milímetro. Y luego están los más románticos, los que todavía guardan la esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande. Ellos ven en esta reacción una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos, que el amor no se ha extinguido por completo y que quizás, solo quizás, algún día volverán a estar juntos. Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que Hande se haya sorprendido al escuchar la voz de Kerem, pero también es posible que su reacción haya sido un poco exagerada, consciente de la atención mediática que genera su figura. Después de todo, es una actriz profesional y sabe cómo manejar las cámaras. Pero más allá de la interpretación individual de cada uno, lo que me parece más interesante es el impacto que ha tenido este vídeo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande se han dividido en bandos, discutiendo acaloradamente sobre el significado de la reacción de la actriz. Algunos la defienden a capa y espada, argumentando que tiene derecho a sentirse incómoda ante la presencia de su expareja. Otros la critican, acusándola de ser dramática y de buscar atención mediática.
En medio de todo este caos, lo que queda claro es que Kerem y Ande siguen siendo una pareja que genera muchísima expectación. Su historia de amor, aunque haya terminado, sigue fascinando a miles de personas alrededor del mundo. Y cada pequeña interacción entre ellos se convierte en un evento mediático de proporciones épicas. Ahora, vamos a profundizar un poco más en las posibles razones detrás de la reacción de Ande. Como mencioné antes, una de las teorías más populares es que simplemente se sorprendió al escuchar la voz de Kerem. Imaginemos por un momento la situación: estás en un evento público, rodeada de gente, luciendo impecable y sonriendo para las cámaras. De repente escuchas una voz familiar, una voz que te trae recuerdos, buenos y malos. Es la voz de tu expareja, la persona con la que compartiste momentos inolvidables, pero también la persona que te rompió el corazón, o viceversa, quién sabe. Es natural que en ese momento tu cuerpo reaccione de forma inesperada. Tu ritmo cardíaco se acelera, tus manos sudan, tu respiración se entrecorta. Es una reacción puramente fisiológica, una respuesta automática a un estímulo emocional. Pero más allá de la sorpresa inicial, también es posible que Ande haya sentido cierta incomodidad. Recordemos que su relación con Kerem terminó hace ya un tiempo, y que desde entonces ambos han tratado de seguir adelante con sus vidas. Es probable que Ande no se sienta cómoda reviviendo viejos recuerdos, especialmente en un contexto público donde cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Además, también es importante tener en cuenta la personalidad de Ande. Ella siempre ha sido una persona reservada y discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Es posible que no le guste la idea de que su vida amorosa se convierta en un circo mediático, y que se sienta incómoda ante la atención que genera su relación con Kerem. Por otro lado, también es posible que la reacción de Ande haya sido un poco estratégica. Como mencioné antes, ella es una actriz profesional y sabe cómo manejar las cámaras. Es posible que haya exagerado un poco su reacción, consciente de que estaba siendo grabada y que cualquier gesto sería interpretado como una señal. Quizás quería enviar un mensaje subliminal a Kerem, o quizás simplemente quería generar polémica para promocionar su carrera. No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Y luego está la teoría más romántica, la que sugiere que la reacción de Ande es una señal de que todavía hay sentimientos entre ella y Kerem. Los fans más optimistas creen que su sorpresa, su desconcierto e incluso su incomodidad son prueba de que el amor no se ha extinguido por completo y que en el fondo, todavía se aman. Esta teoría es muy atractiva, lo sé. A todos nos gusta creer en los finales felices y en las segundas oportunidades. Pero siendo realistas, es poco probable que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Su relación terminó por razones que desconocemos, y es probable que ambos hayan seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El amor es misterioso y a veces nos sorprende de las formas más inesperadas. Quién sabe, quizás algún día Kerem y Ande se den cuenta de que están destinados a estar juntos y decidan darle una segunda oportunidad a su relación. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir especulando y disfrutando del drama, con moderación, claro. Porque al final del día, esto es solo entretenimiento y no debemos tomárnoslo demasiado en serio. Ahora, hablando de Kerem, también es importante analizar su papel en todo este asunto. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Cuál era su intención? ¿Quería provocar a Ande o simplemente fue un comentario espontáneo? Como mencioné antes, no sabemos con certeza qué dijo Kerem, ya que la calidad del audio del vídeo no es muy buena. Pero basándonos en las especulaciones que han circulado en las redes sociales, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber dicho. Algunos creen que Kerem le hizo un cumplido a Ande, quizás elogiando su belleza o su talento. Si este fuera el caso, su comentario podría interpretarse como un gesto amistoso y respetuoso, una forma de demostrar que no guarda rencor a su expareja. Otros, más maliciosos, creen que Kerem hizo un comentario sarcástico o una broma pesada. Si este fuera el caso, su comentario podría interpretarse como una forma de provocar a Ande y de generar polémica. Personalmente creo que es poco probable que Kerem haya hecho un comentario malintencionado. Él siempre ha sido una persona educada y respetuosa, y no creo que quisiera dañar a Ande de forma intencionada. Es más probable que su comentario haya sido espontáneo y sin segundas intenciones. Quizás simplemente quería saludarla o hacerle saber que estaba allí. Pero independientemente de lo que haya dicho, lo cierto es que su comentario tuvo un impacto significativo en Ande y en las redes sociales. Su pequeña interacción se convirtió en un tema de conversación global y generó un sinfín de especulaciones. Y esto demuestra el poder que tienen las celebridades en la sociedad actual. Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro y tiene un impacto significativo en sus fans y en el público en general. Así que la próxima vez que veamos un vídeo o una noticia sobre Kerem y Ande, debemos recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos y emociones.
Y debemos tratarlos con respeto y consideración, sin caer en la especulación y la difamación. En resumen, hemos explorado a fondo la supuesta sorpresa de Kerem Bürsin a Hande Erçel y su consiguiente reacción, un evento que ha generado un torbellino de especulaciones y debates en las redes sociales. Hemos analizado las posibles razones detrás de la reacción de Hande, desde la sorpresa inicial hasta la incomodidad y la posible estrategia mediática. También hemos considerado el papel de Kerem en todo este asunto, preguntándonos sobre sus intenciones y el impacto de sus palabras. Hemos visto cómo una pequeña interacción entre dos celebridades puede convertirse en un tema de conversación global y generar un sinfín de opiniones y teorías. Y hemos reflexionado sobre el poder que tienen las celebridades en la sociedad actual y la importancia de tratarlas con respeto y consideración. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que les haya ayudado a entender mejor la complejidad de la relación entre Kerem y Hande. Recuerden que al final del día, esto es solo entretenimiento y no debemos tomárnoslo demasiado en serio. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones y teorías sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la reacción de Hande? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ella y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y mantenerlos al día con lo último del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.